Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos, amigos que en esta hora nos honra con su presencia. Sea bienvenido en el nombre del Señor. Una vez más, estamos agradecidos con nuestro Dios porque en este día nos ha concedido el privilegio de tener la salud y la vida y de poder considerar su palabra en esta tarde. Quiero que veamos un tema que lo he titulado El exceso de confianza. Dice por ahí, hermanos, la ciencia, la medicina, que todos los excesos son malos. Si hablamos de la alimentación en exceso, es mala para nuestro cuerpo. Y si hablamos aún de algo tan inofensivo como lo es el agua, en exceso también es dañina para nuestro cuerpo. Todos, hermanos, los excesos son malos, incluido el exceso de confianza. ¿Qué significa, hermanos, la palabra exceso de confianza? Bueno, el exceso de confianza, déjeme decirle que es el exceso de seguridad en sí mismo en la obtención de algún resultado. Eso es lo que significa el exceso de confianza, exceso de seguridad en sí mismo en la obtención de algún resultado. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3. Vayamos a esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, aquí encontramos a un hombre como el apóstol Pablo que no estaba confiado en todos los méritos, en todos los logros que él había alcanzado a lo largo de ese tiempo para suponer que ya había alcanzado el premio, la corona, el galardón. Y lamentablemente, hermanos, este es el problema. Pienso que este es el problema de muchos de nosotros hoy en día. El pensar, el pretender que ya hemos alcanzado el premio, el galardón, la corona de justicia. Es tanta la confianza que podemos tener en nosotros mismos de los logros que hemos hecho, de la vida transcurrida en el Evangelio, que dejamos de esforzarnos por realmente alcanzar las promesas de Dios. Muchas las veces, hermanos, tenemos ese exceso de confianza en nosotros mismos, porque pensamos, hermanos, que ya obedecimos el Evangelio, que ya fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Muchas las veces, hermanos, pensamos que eso ya es suficiente para tener la entrada, el acceso al reino de Dios, al cielo, a las promesas de Dios. Muchas de las veces, hermanos, pensamos que porque tenemos tantos años en el Evangelio, tanto, hermanos, tanto camino transcurrido en el Evangelio, por eso, hermanos, ya tenemos las promesas de Dios, la vida eterna. Muchas de las veces, hermanos, pensamos que porque somos predicadores de la palabra de Dios, ya tenemos el acceso al cielo. Y todas esas actitudes, hermanos, todos esos pensamientos, todas esas ideas, hermanos, son exceso de confianza. Por lo cual muchas de las veces dejamos de esforzarnos, dejamos, hermanos, de luchar, de trabajar, de dedicarnos al Señor, hermanos, porque pretendemos que con lo que hemos hecho, que con el camino que hemos transcurrido, ya tenemos el premio, ya tenemos el galardón.
Pero la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña que esto no es así. El exceso de confianza, hermanos, en sí mismo es bastante peligroso. Porque, hermanos, lamentablemente, cuando se tiene ese exceso de confianza, dejamos de hacer muchas cosas en la obra del Señor. Y la Biblia, hermanos, la palabra de Dios enseña que hay cosas, la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que nunca debemos de dejar de hacer por ningún motivo. ¿Y cuáles son esas cosas, hermanos? Bueno, una de ellas es lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. Una de esas cosas es esta que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. En el versículo 25 dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos enseña que hay cosas que por ningún motivo usted y yo debemos de dejar de hacer. Y esto es, hermanos, el congregarnos. La palabra de Dios aquí nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. Porque, hermanos, lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces, y esto se puede convertir en una costumbre. Si no asisto a un servicio de la iglesia el día de hoy, y luego el próximo miércoles, o el día que tenemos programadas las reuniones como iglesia, y no asisto otra vez, se convierte en una costumbre. Y dice aquí, hermanos, el escritor a los Hebreos: no dejando de congregarnos. Esto, hermanos, esto que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es un mandamiento de Dios. Mire que no está sujeto a disposición, que si yo quiero hacerlo. La palabra de Dios aquí no dice si puedes hacerlo, congrégate. La palabra de Dios, hermanos, aquí no menciona tal cosa. Aquí, hermanos, es claro Dios a través de su palabra y nos dice no dejar de congregarnos. Esto es un mandamiento que tenemos de Dios, que por ningún motivo, hermanos, debemos dejar de cumplirlo. Lamentablemente, hermanos, lo empezamos a hacer con frecuencia y me dejo de reunir, por ejemplo, el domingo en la mañana, y la próxima semana me vuelvo a dejar de reunir el domingo en la mañana, o lo hago por la tarde, no me congrego por la tarde, y la próxima semana lo vuelvo a hacer, y luego, hermanos, no me congrego el miércoles, y el próximo miércoles no lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a congregar, y podemos llegar, hermanos, a pensar que estamos bien. Caemos, hermanos, en ese exceso de confianza y pensar, hermanos, que estamos bien. Y podemos pensar, bueno, es que no ando allá en la calle, ¿verdad? Bueno, es que no estoy en una cantina, ¿verdad? No ando de borracho, no ando desordenadamente. Mira que yo estoy en mi trabajo, estoy trabajando. Y Dios sabe que hoy no me puedo congregar. Y luego viene el otro miércoles y caemos en la misma situación. Es que Dios sabe que hoy estoy trabajando. Y pasa la siguiente semana, próximo miércoles, y bueno, Dios sabe. Y caemos, hermanos, caemos en un exceso de confianza, el pensar que usted y yo estamos bien delante de Dios. Cuando realmente, hermanos, no nos estamos dando cuenta que esto se está volviendo una costumbre en nosotros. Y estamos abandonando a Dios. Estamos haciendo a un lado a Dios. Estamos sacando a Dios, hermanos, de nuestros planes, de nuestros proyectos, y estamos dándole la prioridad a otras cosas antes que a Dios. Y podemos justificarnos a nosotros mismos y podemos darnos la palmadita de que estamos bien. Pero, hermanos, esto puede convertirse en un exceso de confianza en sí mismo, en pensar que estamos haciendo las cosas bien. Pero hay cosas, hermanos, la Escritura nos enseña que hay cosas que no debemos de dejar de hacer por ningún motivo. Mira lo que dice Mateo capítulo 23. Evangelio según Mateo en el capítulo 23.
Dice la palabra de Dios, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, podemos ver que la Escritura es clara y hay cosas, hermanos, que usted y yo nunca jamás debemos de dejar de hacer. Y aquí la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la justicia, aquí nos enseña la Escritura, hermanos, que la justicia es algo que nunca debemos de dejar de hacer. Nunca, hermanos, debemos de dejar de practicar la justicia. ¿Y qué es la justicia, hermanos? ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia es la acción que inclina al hombre a dar a cada uno según sus merecimientos. De la justicia, hermanos, entonces, de acuerdo al concepto, podemos entender, hermanos, que Dios merece la prioridad en nuestras vidas. De la justicia, hermanos, podemos derivar que Dios, hermanos, a Dios le corresponde el primer lugar en nuestra vida. Dios debe ser, hermanos, la prioridad en nuestras vidas. Primero Dios y después lo demás. Primero el Señor, primero su obra, primero hacer su voluntad y después lo demás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios merece la prioridad? ¿Por qué Dios merece la prioridad de nuestras vidas? Porque esto es justo. Y eso es algo que nunca debemos de dejar de hacer. Usted ofrenda, usted viene el domingo, usted hace la voluntad de Dios. Pero aquí la Escritura nos enseña que la justicia es algo que nunca debemos de dejar de hacer. Y el darle a Dios la prioridad, el darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, eso es justo. ¿Por qué es justo, hermanos? ¿Por qué es justo darle a Dios la prioridad de nuestras vidas? Yo quiero preguntarle, ¿quién nos da todas las cosas? Hermano, hermana, amigo que nos acompañas, ¿quién nos da todas las cosas? Por ejemplo, hermano, ese carrito que tenemos allá afuera, ¿verdad? Esa camionetita que usted tiene allá afuera. Esa casita a la que usted va a llegar después de terminar el servicio. Esos alimentos que se van a servir ahí en su mesa. Esos hijos a los cuales usted ama tanto. ¿Quién nos los ha dado, hermanos? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen, hermanos, esas bendiciones que usted y yo disfrutamos? ¿O acaso, hermanos, somos como Nabucodonosor? ¿Sí? ¿Cómo era Nabucodonosor, hermanos? ¿Se acuerdan cómo era Nabucodonosor? Un hombre soberbio, un hombre que decía, ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. ¿Somos, hermanos, de lo que pensamos acaso así como Nabucodonosor, que por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestros sacrificios hemos logrado lo que tenemos? Y no reconocemos, hermanos, que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, hermanos, es justo darle a Dios la prioridad. Eso es algo, hermanos, que nunca debemos de dejar de hacer. Dice el libro de Lucas en el capítulo 18.
Vayamos, hermanos, al Evangelio según Lucas, en el capítulo 18. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Lucas en el capítulo 18, en el versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿sabe usted cuál fue la razón por la cual se escribió, hermanos, esta parábola? ¿Sabemos la razón del por qué se encuentra aquí, hermanos, esta parábola? La razón por la cual esta parábola se encuentra así, hermanos, es debido al exceso de confianza. Al exceso de confianza que había en algunos seguidores de Jesús. Algunos hermanos que se consideraban justos delante de Dios. Nadie como ellos, hermanos, en cuanto a la justicia. Ese era su pensamiento. No soy como los otros hombres, injustos, adúlteros. Y la pregunta es, ¿realmente eran justos delante de Dios? ¿Qué sucedía en el corazón de ellos, de aquellos que se consideraban justos delante de Dios? El exceso de confianza. El exceso de confianza, hermanos, que puede estar también en nosotros. Y no darnos cuenta que verdaderamente, hermanos, estamos lejos, muy lejos de ser justos delante de Dios. Y ese es el problema, hermanos, cuando el hombre tiene ese exceso de confianza, cuando el hombre confía en sí mismo. El pensar que nadie como yo, que yo soy justo, que ya no tengo nada más que mejorar, ya no puedo hacer nada más para Dios, porque ya llegué al límite de lo que yo puedo darle a Dios. Cuando el hombre, hermanos, cae en ese exceso de confianza, el hombre deja de esforzarse por seguir mejorando y creciendo delante de Dios. Mira, allá en la congregación donde soy miembro, hay un joven que recientemente inició en el trabajo de la predicación. Y cuando se bajaba de dar el mensaje, cuando terminó el servicio, algunos hermanos se acercaron a él y le felicitaron por el trabajo que había hecho. Pero otro hermano solamente le dio una palmada y no le dijo nada. Y me acerqué a este hermano y le digo: hermano, ¿no le dijiste nada al joven? Dice: no, hermano, lo hizo bien, pero si yo le digo que lo hizo bien, se va a confiar y ya no va a mejorar. Caemos, hermanos, en ese exceso de confianza. Y lo que sucede, hermanos, cuando nos pasa eso, cuando pensamos que estamos bien delante de Dios, aún a pesar, hermanos, de que estemos cometiendo esas faltas delante de Dios, y pensamos que estamos bien delante de Dios, hermanos, va a ser difícil que podamos mejorar. Porque vamos a pensar que faltando en miércoles, que faltando a los servicios del Señor en miércoles, que faltando a los servicios del Señor en domingo, estamos bien. Soy justo delante de Dios, porque ya fui en la mañana. Yo creo que estoy bien. Cuando caemos, hermanos, en ese exceso de confianza, tenemos un problema muy grande, hermanos,
porque ya no podemos crecer, ya no podemos mejorar en lo que le ofrecemos a nuestro Dios. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Libro de Eclesiastés en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseñan que todos los excesos son malos. Y como estamos mencionando, hermanos, el exceso de confianza no es la excepción. Lo único, hermanos, que acarrea a nuestra vida ese exceso de confianza, el pensar, hermanos, que estamos bien delante de Dios. Porque, por ejemplo, hermanos, podemos decir, pues es que yo ya trabajé muchos años, ¿verdad? A veces caemos en ese exceso de confianza, o caen en ese exceso de confianza los hermanos que ya tienen, pues, muchos años, ¿verdad?, de edad y muchos años en el Evangelio. Podemos caer, hermanos, a ese exceso de confianza, el decir, pues yo ya trabajé muchos años, ya no puedo hacer más, ya tengo ganado el cielo. Cuando realmente, hermanos, sabemos, como la palabra de Dios nos dice, aún a la vejez no dejarán de dar fruto, ¿verdad? Dice por ahí el Salmo 92, versículo 14. Aún en la vejez no dejarán de dar fruto, estarán vigorosos y verdes, fuertes. Pero muchas de las veces, hermanos, pensamos que porque ya tenemos cierta edad, ya trabajé muchos años, ya tengo la entrada al cielo, ya no puedo hacer más para el Señor. Ese, hermanos, exceso de confianza nos puede llevar a perder realmente la corona de vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura nos enseña que aún en ese tiempo podemos, hermanos, trabajar para el Señor y seguirle dando al Señor, seguir, hermanos, dando frutos para el Señor. ¿O no le dice el apóstol Pablo a Tito, allí en el capítulo 2, donde habla de las ancianas y dice que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa? Entonces, hermanos, podemos ver que aún en esa edad las ancianas tienen trabajo que hacer en la obra del Señor. No podemos, hermanos, caer a esa comodidad y pensar y decir, bueno, yo ya tengo ganado el cielo, yo ya no puedo hacer más para el Señor porque yo ya estoy en la vejez. Ya no puedo hacer nada más para el Señor. Porque, hermanos, no es así. Y el exceso de confianza, hermanos, lo único que acarrea en la vida del hombre es destrucción. No seas demasiado justo, dice aquí, Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. No seas demasiado justo ni sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Porque es lo que acarrea, hermanos, en nuestra vida el exceso de confianza. Y el ejemplo lo vemos aquí, hermanos, en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Veamos, hermanos, este ejemplo en la Biblia. Libro de Jueces, en el capítulo 16. Dice la palabra de Dios, libro de Jueces, capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios. Jueces, capítulo 16, versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y amó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti.
Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Jehová se había apartado de Sansón? ¿Sabe por qué? Porque él, Sansón, hermanos, era un hombre nazareo a Dios. Y la palabra nazareo, hermanos, significa consagrado a Dios. Y este hombre, hermanos, rompió ese nazareo que él tenía con Dios. Y por esa razón, hermanos, Dios se apartó de él. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que usted y yo, de cierta manera, somos nazareos para Dios. Es decir, hermanos, usted y yo somos santos para Dios. Somos consagrados para Dios. Y cuando el hombre, hermanos, rompe esa santidad con Dios, Dios, hermanos, se aparta del hombre. Eso fue lo que sucedió con Sansón. Sansón, hermanos, no obedeció los mandamientos de Dios. Y por esa razón, hermanos, Jehová se apartó de él. Pero era tanto, hermanos, la confianza que este hombre tenía, pensando que Dios, aún a pesar, hermanos, de haber violado sus mandamientos, violado su nazareo a Dios, hermanos, pensar que Dios seguía ahí con él, cuando Jehová se había apartado de él. Y ese exceso de confianza en Sansón, hermanos, lo llevó a la ruina, a la destrucción. Y es precisamente, hermanos, lo que acarrea el exceso de confianza en la vida del hombre. El pensar, hermanos, usted y yo, que estamos bien delante de Dios, cuando estamos haciendo las cosas mal como Sansón, hermanos, eso lo único que acarrea en nuestras vidas es la destrucción. Por eso es importante, hermano, que usted y yo meditemos y analicemos nuestra vida y veamos, hermanos, si no hemos caído en ese exceso de confianza pensando que estamos bien delante de Dios cuando estamos haciendo las cosas mal. Yo no puedo pensar, hermanos, no puedo suponer que estoy bien delante de Dios cuando me estoy dejando de congregar. Yo no puedo suponer, no puedo pensar que estoy bien delante de Dios cuando no estoy activo en la obra del Señor. Yo no puedo pensar que estoy bien, que Jehová está conmigo cuando estoy viviendo una vida desordenada delante de Dios. Sin embargo, hermanos, muchas de las veces nos pasa eso. Tenemos una vida desordenada, somos desobedientes a Dios y aún, hermanos, justificarnos y pensar que estamos bien delante de Dios. Eso es exceso de confianza, hermanos. En pensar que estamos bien delante de Dios cuando estamos, hermanos, desobedeciendo sus mandamientos, sus ordenanzas. Dice Santiago capítulo 1. Veamos lo que nos dice Santiago, hermanos, en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1. En el versículo 23 dice la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña que solamente aquel que es hacedor de la obra, aquel, hermanos, que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y es hacedor de la obra, este, hermano, será bienaventurado en lo que hace. Es en lo único, hermano, que usted y yo debemos y podemos estar confiados, en que si estamos haciendo la voluntad de Dios, que si estamos cumpliendo sus mandamientos, que nos estamos sujetando a su voluntad, entonces, hermanos, podemos tener la seguridad
de que vamos a obtener el premio, de que vamos, hermanos, a alcanzar el galardón. Solamente si observamos y miramos, como dice aquí Santiago, si miramos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveramos en ella. No podemos, hermanos, no podemos estar confiados, no podemos, hermanos, pensar que vamos a alcanzar el premio, como dice el apóstol Pablo allá a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿verdad? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. No pensemos, hermanos, que vamos a alcanzar las bendiciones de Dios cuando realmente, hermanos, no nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, he escuchado a algunos hermanos que dicen, bueno, es que, por ejemplo, allá, ¿verdad? En la frontera, algunos hermanos dicen, bueno, pues es que no todos tenemos las mismas responsabilidades. Cuando he tenido la oportunidad de ir a hablar con algún hermano que vemos que se está ausentando de las reuniones de la iglesia, cuando vemos inconstancia en su asistencia, y por ahí vamos a su casa, a la casa de este hermano o de los hermanos, es que todos tenemos diferentes actividades, todos tenemos diferentes roles, y bueno, para mí es muy difícil. A veces comentan los hermanos, es que otros hermanos no hacen lo que yo hago. ¿Vemos? ¿Entendemos, hermanos? Es que estos hermanos pueden hacerlo porque ellos no tienen las responsabilidades que yo tengo. Pero, hermanos, en realidad ¿será eso? ¿No será más bien, hermanos, que no estamos organizando nuestro tiempo? ¿No será, hermanos, que no estamos planeando servir al Señor? ¿No será que no hemos propuesto en nuestro corazón servir al Señor? ¿No será, hermanos, que ya nos está dando igual asistir que no asistir? Y por eso, hermanos, dejamos de esforzarnos por servir al Señor. Yo le he comentado a estos hermanos, todos tenemos compromisos, todos tenemos un patrón, todos tenemos trabajo, a todos se nos demanda, a todos se nos exige, a todos se nos pide que estemos ahí, que trabajemos, pero nosotros, hermanos, nunca debemos olvidar que somos cristianos, que tenemos a un Dios al cual servimos, y debemos de ser celosos del tiempo que nosotros tenemos para Dios. Debemos de tener celo por ese tiempo que le dedicamos a Dios. Yo recuerdo que en las enseñanzas que nuestro hermano Israel aquí está con nosotros, ¿verdad? Las enseñanzas que nuestro hermano Israel, algunas de las enseñanzas que nuestro hermano daba, decía, hermanos, ¿cuántas horas tenemos a la semana? Y hacíamos la sumatoria, hermano. Bueno, son 7 días a la semana por 24 horas, pues viene siendo tanto, ¿verdad? Bueno, de esas, no sé cuánto sumen, ¿verdad? Ahorita ya no recuerdo. ¿Cuánto? 168 horas a la semana, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos a Dios? El miércoles 1 hora, el sábado 1 hora, el domingo 4 horas. Son 6 horas. De 168 horas le dedicamos 6 horas a Dios. Y aún así no podemos esforzarnos por servir a Dios. Aún así, siendo que le damos tan poco a Dios, hermanos, no podemos planear bien nuestro tiempo para que ese tiempo de Dios no sea tocado por nada ni por nadie. ¿Será acaso, hermanos, que Dios justificará que usted y yo no estemos sirviendo al Señor cuando corresponde? ¿No será acaso, hermanos, que ya caímos en ese exceso de confianza y nos da igual asistir que no asistir y pensar todavía, hermanos, que estamos bien, que Dios está con nosotros, hermanos, como Sansón? Cuando realmente, hermanos, el Señor ya se apartó de nosotros. Porque si nosotros, hermanos, violamos un mandamiento de Dios, ¿qué sucede?
¿Sabe usted qué sucede si nosotros violamos un mandamiento de Dios? Violar un mandamiento de Dios, hermanos, es un pecado. ¿Lo sabía? Hermanos, violar un mandamiento de Dios es un pecado. El dejar de congregarnos, hermanos, es un pecado. Pero muchas de las veces, hermanos, no lo vemos así. ¿Y sabe por qué? Porque hemos caído en ese exceso de confianza y pensar, hermanos, que estamos bien. Pensar que no va a pasar nada. Cuando, hermanos, en realidad estamos mal delante de Dios. Santiago capítulo 1, aquí, hermanos, el texto que estamos considerando, dice: mas el que mira atentamente. Esta palabra, hermanos, atentamente, significa dedicación. Esa palabra, hermanos, atentamente, significa disposición, prontitud. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, este será bienaventurado. No podemos, hermanos, pretender que vamos a tener la vida eterna, que vamos a tener el galardón cuando estamos, hermanos, violando los mandamientos de Dios, cuando nos estamos olvidando de Dios, cuando estamos haciendo a Dios a un lado de nuestras vidas. Dice Timoteo capítulo 6. Con este texto, hermanos, concluimos el mensaje en esta tarde. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 17. Dice aquí la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, ni pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos depositar nuestra confianza, en el Dios vivo, en el Dios verdadero. ¿Será acaso, hermanos, que los que no sirven a Dios, será acaso que los que no sirven a Dios, cuando la iglesia está reunida, será acaso, hermanos, que se están haciendo ricos? ¿Será acaso, hermanos, que están amontonando riquezas en este mundo? ¿O seguimos siendo simplemente Juan, simplemente Pedro, simplemente Mario, que no tenemos más que lo que Dios nos ha querido dar? Dice, hermanos, el apóstol Pablo que no debemos de poner la esperanza, no debemos de poner nuestra confianza en las riquezas, porque estas, hermanos, son inciertas. Me ha comentado el hermano Israel, ahora que hemos andado aquí juntos, me dice: bueno, pues es que el trabajo aquí en Odessa varía, ¿verdad? Algunas veces hay mucho, algunas veces poco trabajo. Pero, hermanos, aun cuando hay mucho trabajo, no debemos de poner nuestra confianza en las riquezas, porque estas son inciertas. Nuestra confianza debemos de ponerla en el Dios vivo, porque ese Dios vivo al cual servimos, hermanos, es el que nos da todas las cosas en abundancia para que en verdad las disfrutemos. Muchas de las veces, hermanos, andamos trabajando por allá y pasamos el tiempo trabajando, y a Dios, hermanos, le damos lo que nos sobra y no disfrutamos ni lo que tenemos ni la familia. ¿Sí? Qué triste. Luego nuestros hijos crecen sin la figura paterna, sin la figura materna, porque siempre están en el trabajo. Y cuando nuestros hijos son grandes, lo último que quieren saber es de nosotros como padres. Porque nos equivocamos, hermanos. Tenemos una excesiva confianza en las riquezas. Y realmente, hermanos, esas riquezas
no nos van a dar lo que el Dios vivo nos ofrece. Que disfrutemos todo lo que tenemos. Hermanos, esperando que meditemos, que analicemos nuestra vida y que no seamos uno de aquellos que ha caído en ese exceso de confianza y piense que está bien delante de Dios, cuando lo que estamos haciendo, hermanos, es desobedecer sus mandamientos. Si estamos en esa condición, hermanos, si no estamos dándole a Dios la prioridad, el lugar que se merece en nuestras vidas, la Escritura enseña que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos, hermanos, volvernos a Dios y que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermanos, por la atención prestada a la palabra del Señor. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que le corresponde. Dios les bendiga, hermanos.